El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de la vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 17 de enero celebramos a San Antonio Abad, ilustre padre del monaquismo. En su juventud, Antonio era un egipcio e hijo de acaudalados campesinos. Se sintió conmovido por las palabras de Jesús que le llevaron en el marco de una celebración eucarística. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así lo hizo el rico heredero, reservando solo parte para una hermana, a la que entregó, parece, al cuidado de unas vírgenes consagradas. Llevó inicialmente una vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas eremíticas junto a cierto Pablo, anciano experto en la vida solitaria. En su busca de soledad y persiguiendo el desarrollo de su experiencia, llegó a fijar su residencia entre antiguas tumbas. ¿Por qué esta elección? Era un gesto profético, liberador. Los hombres de su tiempo, como las de nuestros días, temían desmesuradamente a los cementerios y creían poblados de demonios. La presencia de Antonio entre los abandonados sepulcros era un claro mentis a las tales supersticiones y proclamaba a su manera el triunfo de la resurrección, todos aún los lugares que más espantan a la naturaleza humana. Es de Dios que en Cristo lo ha redimido todo. La fe descubre siempre nuevas fronteras donde extender la salvación. Pronto la fama de su ascetismo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores a los que organizó comunidades de oración y trabajo. Dejando sin embargo esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta en pos de una caravana de beduinos que se internaba en el desierto. No sin nuevos esfuerzos y desprendimientos personales, alcanzó la cumbre de sus dones carismáticos, logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables controversias arriano-católicas que signaron su siglo. Sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu, un multisecular colección de anécdotas conocidas como apotegmas o breves ocurrencias que nos ha legado la tradición, lo releva poseedor de la espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto, que en su marco, sobre todo, implacablemente fiel a la sustancia de la revelación evangélica, se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Atanasio les atribuye en su vida. Antonio murió muy anciano, hacia el año 356, en las laderas del monte Colcín, próximo al Mar Rojo. Al ignorarse la fecha de su nacimiento, se le ha adjudicado una improbable longevidad, aunque ciertamente alcanzó una edad muy avanzada. La figura del abad declinó casi definitivamente al ideal monástico que perseguirían muchos fieles de los primeros siglos. No siendo un hombre estudioso, no obstante, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica e intenta ser precisamente una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. Conocemos la vida del abad Antonio, cuyo nombre significa floreciente y al que la tradición llame el Grande, principalmente a través de la biografía redactada por sus discípulos y admirador San Atanasio a fines del siglo IV. Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo con su única hermana pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Había transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres cuando un día que se dirigía según costumbre a la iglesia iba pensando en su interior. Los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador, y como según narran los Hechos de los Apóstoles, muchos vendían sus posesiones
y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que le repartieran entre los pobres. Pensaba también en la magnitud de la esperanza para que esto estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos entró a la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras en el Señor en el Evangelio. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Entonces Antonio, como si Dios hubiese infundido el recuerdo de lo que había hecho los santos con aquellas palabras, hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia e hizo donaciones a los aldeanos de las posesiones heredadas de sus padres. Tenía 300 parcelas fértiles y muy hermosas. Con el fin de evitar toda la inquietud para sí y su hermana, vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres, y considerar la cantidad resultante de esta venta, reservando solo una pequeña parte para su hermana. Habiendo vuelto a entrar a la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no os agobiéis por él mañana. Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo que se había reservado. Ya no soportaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó a su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza, y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, al partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo, de una intensa mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que no conocía aquella afirmación de la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constantes en orar. En efecto, ponía tanta atención en la lectura que tenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía a los libros. Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano.